Olá, bem-vindos a mais uma conversa do confinamento. Desta vez temos Adrián Garcia, um bom amigo. Esteve à frente também da Exopolítica Espanha. Foi um dos organizadores da Conferência de Exopolítica em 2009 em Barcelona. E temos trabalhado em conjunto em vários projetos, inclusive a nível profissional. Mas hoje está aqui porque escreveu um livro que foi lançado no passado dia 17, portanto há 2 dias, chamado A Revelação da Unidade. E, portanto, vamos se calhar aqui falar um pouco de matemáticas, de geometria sagrada, eventualmente. Portanto, bom, antes de mais, Filipe, muito obrigado por estar aqui mais uma vez também, a acompanhar. Boa noite, Francisco. Boa noite. Os trabalhos. Adrián, muchas gracias por teres aceptado este convite. O Adrián é um psicólogo também, é preciso dizê-lo, de formação. E, portanto, Adrián, muchas gracias por estares aquí. Háblanos un poco de ti y de este proyecto, cómo ha surgido este proyecto, cuántos años te lleva de investigación y qué nos espera de tu libro. Muito obrigado, Francisco, por invitarme a pasar este rato con vosotros y Flip, gracias a los dos. La verdad es que bueno, voy a intentar hablar un poquito tranquilo, porque tengo tendencia a hablar rápido y sé que me ha dicho Francisco, no hables rápido y así la gente te entenderá mejor, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a explicar un poquito quién soy, ¿no? Francisco, ya creo que has comentado un poco, ¿no? Soy psicólogo, también soy especialista en medio ambiente, técnico en medio ambiente, y he estado trabajando muchos años en este sector, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo este interés por las matemáticas, por las civilizaciones antiguas, por la geometría sagrada, etcétera? Bueno, esto es una historia personal, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar en un terreno, digamos, directamente de experiencia personal, ¿no? Esto se remonta al año 2011 y fue un año en que yo estuve investigando varios temas y concretamente tuve mucho interés por lo que eran los patrones numéricos o los números que se le aparecían a la gente, ¿no? O que parecía que las personas veían muy a menudo. Y entonces me interesaba especialmente el tema del número 11. Y estuve investigando durante 4 días de forma bastante intensa sobre este tema, sobre el número 11. Y después de 4 días de investigación, bueno, lo que ocurrió fue que sucedió algo extraño, ¿no? En aquella época no es como ahora, que todos tenemos acceso a llamar a distintos países de Europa. Y bueno, la factura del teléfono no se dispara, ¿no? En aquel entonces una llamada entre 2 países europeos, pues bueno, era extraña porque realmente salía muy caro, ¿no? Hacer esta llamada. Y bueno, pues yo estaba directamente, hablamos del día 11,
del día 11 de abril de 2011. Y de repente a las 11 de la mañana recibí una llamada telefónica del Reino Unido y yo en aquel momento no tenía ni amigos ni conocidos en el Reino Unido, ni familia, ni nadie que se me ocurriera que pudiera llamarme. Entonces yo descolgué la llamada y la verdad es que oí una respiración al otro lado, pero nadie me contestó. Entonces yo estuve, bueno, el típico, ¿no? Descuelgas, hola, sí, ¿hay alguien? Hola. Y oí la respiración, pero nadie contestaba. Entonces, este primer día yo, bueno, no le di ninguna importancia a la llamada, sencillamente pensé que alguien se había equivocado, ¿no? ¿Qué ocurrió al día siguiente? Pues ocurrió lo mismo. Volvieron a llamar a las 11 de la mañana y claro, me quedé un poco extrañado, ¿no? Porque ya eran 2 días seguidos y además, esto para que lo entiendan todos los que nos van a ver, ¿no? Nos están viendo ahora mismo. Yo en mis investigaciones, claro, habían muchos temas que apuntaban al uso de este número 11 por parte de la élite, ¿no? Por tema de atentados terroristas, por toda una serie de temas que son un poco delicados. Entonces, cuando ya el tercer día recibí la llamada a las 11 de la mañana, ya estaba un poco preocupado, ¿no? Ya no era algo casual, sino era un patrón que se estaba repitiendo. Entonces, esa mañana estaba en casa de un amigo y me dijo, mira Adrián, dice, esto no te preocupes, no tiene importancia. Coge el teléfono y devuelve la llamada. Y eso es lo que hice. Marqué el número, llamé por teléfono y lo que ocurrió fue que no conseguía el teléfono conectar la llamada, no. Intentaba conectar la llamada todo el rato. Salía el mensaje que decía, intentando conectar la llamada. Y cuando ya llevaba pues 5 o 10 minutos colgué porque veía que no tenía destino la llamada. Entonces, sucedió que, bueno, yo me preocupé un poco porque conocía la historia de un chico del Reino Unido, un chico llamado Rick Clay, que había estado investigando lo mismo y, bueno, se suicidó en circunstancias un poco extrañas, ¿no? Familiares y amigos lo que dijeron es que lo suicidaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, claro, la verdad es que pensé a lo mejor pues he encontrado alguna información delicada que no ha gustado y me están avisando, ¿no? Entonces, después de estar dando muchas vueltas a este tema, me di cuenta que aunque me llamaban a las 11 de la mañana, en los minutos que me estaban llamando había codificado un mensaje matemático. Porque el primer día me llamaron a las 11 y 2 minutos, el segundo día me llamaron a las 11 y 3 minutos y el tercer día me llamaron a las 11 y 5 minutos, luego el cuarto día a las 11 y 8 minutos. Entonces, el mensaje matemático que estaba codificado era algo que a lo mejor los oyentes, la audiencia conoce, que se llama la secuencia de Fibonacci. Fibonacci, sí. Porque fijaros que las 11 nos representaba los 2 primeros números de la secuencia, que es 1, 1. El minutaje del primer día era el 2, el segundo número. El minutaje del tercer día era el número 3, que es el tercer número de el cuarto número de la secuencia. Ahora explicaré cómo funciona. El tercer día apareció el número 5, que es el número siguiente, ¿no? Es una secuencia, para que lo entiendan todos los que nos escuchan, que se construye de forma muy, muy sencilla. Lo único que se hace es comenzar por el número 1 y se le suma el número anterior, ¿no? Entonces, claro, el número 1, si le sumamos el número anterior es 0, tenemos 1. Entonces comienza la secuencia 1, 1. Ahora cogemos el segundo número 1 y le sumamos el número anterior, que es un número 1, y obtenemos el número 2, ¿no? Entonces tenemos ya 1, 1, 2. Ahora estamos en el número 2, queremos conseguir el siguiente número, entonces vamos a sumar el número anterior, que es el número 1. 1 más 2 es 3. Y así sigue la secuencia, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre con esta secuencia? ¿Por qué es importante? Es una secuencia importante, y ahora lo vamos a conectar con el tema de la geometría sagrada, porque esta secuencia de Fibonacci, cuando cogemos dos números cualquiera de la secuencia y dividimos un número de la secuencia por el número anterior, cada vez nos va a estar entregando, a medida que avanzamos en esta secuencia, una proporción, un ratio, que se llama la proporción áurea, el número phi. En English, the golden mean. Entonces, esta es una proporción muy importante porque está, digamos, manifestada en todos los seres vivos. Si yo, por ejemplo, cojo mi dedo, ¿no? Que lo tengo, ¿veis? Lo tengo un poco torcido de nacimiento, pero mido esta longitud. Sí. Esta longitud de la falange del hueso, y la mido, y mido la siguiente. Normalmente la distancia de esta dividida entre la siguiente me va a tender a dar esta proporción, el número áureo, ¿no? Lo mismo pasa si yo cojo y mido la longitud de lo que es la mano hasta la muñeca y luego la longitud de lo que es el antebrazo, ¿no? Si divido estas dos longitudes, lo que va a ocurrir es que va a tender a aparecer la proporción áurea también. Pero esto ocurre con cualquier parte del cuerpo, ¿no? Se puede hacer en la cara, ¿no? Por ejemplo, la anchura de la nariz dividido entre la anchura de la boca también se acerca a la proporción áurea. Y esto ocurre... Sí. Sim, eu ia salientar apenas o facto de, antigamente, as grandes construções, ainda hoje inexplicáveis pela sua precisão geométrica, tinham como base não a escala métrica que usamos habitualmente, mas sim o côvado. O côvado é uma unidade de medida de acordo com a perfeição do corpo humano. Portanto, com base no nosso corpo, podemos erigir esses edifícios, essas catedrais que ainda hoje perduram. Portanto, essa é a base. Curiosamente, a sequência Fibonacci é também um padrão que ainda hoje utilizamos nos melhores anúncios publicitários. Não sei se o Pepe nos pode dar alguns exemplos também da sequência Fibonacci direcionada para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Correcto, correcto. Luego explicaré por qué, eso que comenta Flip, que es muy interesante, ¿no? El por qué en las construcciones antiguas aparece la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea. Esto tiene una explicación que tiene que ver con lo que he estado investigando estos años. Pero vuelvo para atrás a la historia, ¿no? Sí. Entonces, estábamos con el tema de las llamadas telefónicas. Entonces, lo que ocurrió es que el tercer día, cuando yo me di cuenta, digamos, que no eran unas llamadas de amenaza, sino eran como unas llamadas que estaban confirmando la investigación que yo había llevado esos días, de alguna forma, dejé de preocuparme y esa noche sucedió algo bastante particular, ¿no? Es una experiencia, como digo, personal. La cuento aquí porque hay mucha confianza con Francisco. Él ya lo sabe porque en su momento se lo conté. Y es importante que la audiencia entienda de dónde vino todo, ¿no? Y esa noche, a las 3 de la mañana, de repente me desperté. Yo estaba tumbado en la cama y noté como si tuviera una energía, como un latido del corazón en la parte baja del vientre. Era una sensación como de latido energético, ¿no? Una cosa muy extraña. Y entonces yo estaba muy extrañado, no estaba asustado, pero estaba muy extrañado. Era una sensación muy rara, ¿no? Y de repente comencé a ver cosas en mi mente, ¿no? Y es importante que la audiencia entienda que yo no estaba dormido, estaba plenamente despierto. Es conciencia plena, ¿no? No es como cuando uno tiene un sueño lúcido, no. Estaba despierto en la cama, incluso me llegué a inclinar para ver qué me pasaba aquí en el bajo vientre. Y esto sucedió de repente, ¿no? Fue como si empezara a ver imágenes en mi mente. Es muy complicado de describir porque es una experiencia
que solo se puede vivir, ¿no? No se puede explicar con palabras. Entonces, lo más cercano que puedo decir es que hubo una fusión entre emoción e imagen en la mente y vi el espacio, vi números, vi geometría, vi música, tuve una experiencia como de unidad, ¿no? de unificación con el cosmos. Fue algo sobrecogedor. No sé cuánto duró exactamente la experiencia. Sé que luego me desperté, me levanté de la cama, ¿no? Cuando ya se estaba terminando un poco esa experiencia, y me fui fuera a mirar y bueno, había pasado prácticamente una hora, pero también es verdad que estuve en la cama como intentando asimilar lo que me había pasado un buen rato, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia que en ese momento fue muy, muy impactante, pero lo fuerte llegó a partir del día siguiente. Porque lo que sucedió después es que empecé a pensar de forma diferente en el mundo y empecé a imaginarme el por qué los números eran como eran y por qué plantearme preguntas sobre las matemáticas que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Empecé a pensar en las cualidades de los números en vez de la cantidad, ¿no? Y empecé a pensar en unos términos de una forma que nunca me hubiera imaginado que iba a pensar, ¿no? Entonces, para que me entienda la audiencia, realmente estaba obsesionado, ¿no? O sea, todo el día, las 24 horas, estaba pensando en esto. Y yo soy psicólogo, entonces lo hablé con mi pareja de aquel momento, que también era psicólogo, y le dije, no sé si me está sucediendo algo extraño, digo, porque soy incapaz de dejar de pensar en eso. O sea, es como una obsesión, es como algo que tengo metido en la cabeza y no puedo parar de pensar. Entonces, me ocurría que estaba viendo cosas que yo quería comprender, pero no las comprendía porque no tenía el contexto necesario para comprenderlas, ¿no? Entonces, es como, esto lo explico en el libro, es como ver un frente de olas. Tú estás en la playa y ves un frente de olas que a lo mejor mide kilómetros, y tú te acercas a las olas e intentas parar ese frente de olas, pero solo consigues parar pues lo que extienden tus brazos, que puede ser 1 metro y pico, ¿no? Y luego pasa 1 kilómetro y más de ola que sigue adelante. Entonces, esta era la sensación dentro de mi cabeza, ¿no? Yo intentaba comprender lo que estaba sucediendo, pero no lo podía comprender. Entonces, aquí lo que se inició fue una investigación por mi parte, bastante compleja y profunda, en la cual llegué a la conclusión que lo que estaba viendo eran los conocimientos que se relacionan con la antigua escuela de Pitágoras, la escuela pitagórica, también con lo que es el gnosticismo primitivo. La gnosis es, bueno, el conocimiento podríamos decir, del cristianismo primitivo inicial. El gnosticismo, para que nos entiendan los espectadores, vendría a ser el intento de descripción científica del conocimiento de Dios y todo lo que está relacionado. Y entonces, bueno, cuando comprendí un poco más este contexto, lo que hice fue empezar a investigar las antiguas escuelas místicas y las culturas antiguas, cómo entendían los números, cómo entendían las matemáticas y cómo lo habían enfocado, ¿no? Y ese fue el inicio de la aventura, de toda esta aventura, ¿no? Y ahora, respondiendo a la parte del libro, ¿no? de presentar el libro, pues voy a dar 2 datos para que luego me podáis hacer preguntas, los dos, porque creo que habrán bastantes preguntas. Pero sí, explicando el título, ¿no? Que se llama La revelación de la unidad, tiene 2 motivos este título. El primer motivo es que, digamos que la investigación me ha llevado a descubrir que todas las culturas antiguas y religiones tienen un conocimiento científico que está velado, que está encriptado a través de las referencias a la divinidad, a Dios, y que está conectado con esta golden mean, con esta proporción áurea que hemos dicho antes, con el número pi y con el número e, que es la base de los logaritmos naturales, que se utiliza en las matemáticas superiores, ¿no? Sobre todo para todo lo que son cálculos exponenciales.
Y entonces, básicamente lo que he llegado a descubrir es que todas estas culturas estaban manejando un conocimiento que relaciona estas tres proporciones a través de un código matemático que también genera una geometría muy concreta y que podíamos decir que ellos lo entendían como el código divino, ¿no? De la creación, como el código de Dios. Y entonces todas estas culturas proceden entonces de una cultura raíz que ya tenía este conocimiento, ¿no? Quizás por esto es una de las partes de la revelación de la unidad, y la otra pues también en este sentido es por el propio código, porque lo que viene a decir este código matemático, lo que viene a revelar es que todo procede de él, lo mismo, ¿no? De la misma cosa, y es demostrable desde un punto de vista matemático. Pues tú también a lo largo de la construcción de este libro has también hablado con otros matemáticos para comprobar lo que estabas descubriendo, ¿correcto? ¿Nos puedes Correcto, sí. Bueno, en concreto tengo amigos que son profesores universitarios, ya bien de ingeniería o de arquitectura o de otras ramas, con los que he compartido algunas de los descubrimientos. Concretamente ha habido uno que me ha estado ayudando, ¿no?, a revisar el contenido del libro y de hecho, bueno, esto creo que Francisco lo hemos comentado, ¿no? Los descubrimientos que hice con la investigación me han llevado ahora mismo a estar escribiendo un paper científico sobre matemáticas, física y biología, que es, digamos que creo que va a cambiar bastante la forma que tenemos de entender las cosas, ¿no? Pero que básicamente los descubrimientos matemáticos tienen algo que es muy bueno, que es cuando demuestras algo, queda demostrado para siempre. Entonces, en el libro hay varias demostraciones matemáticas que realmente yo creo que, bueno, van a sorprender a la gente, ¿no? Una de ellas es esta igualdad matemática entre las tres proporciones que he comentado antes, ¿no? Estos números irracionales, que en principio, bueno, pues nadie se podría imaginar que se podrían igualar matemáticamente en una fórmula sencilla, ¿no? Y después que encima de esta fórmula sería una fórmula que estaría reflejando una geometría concreta, ¿no? Que estaría mostrando una geometría concreta que está relacionada con lo que se entiende como geometría sagrada. Entonces, evidentemente no es una igualdad perfecta, porque los números irracionales, una de las características que tienen es un número infinito de decimales, y entonces la verdad es que es una fórmula bastante precisa, porque estamos hablando de 8 decimales de precisión, y eso desde este punto de vista es un nivel de precisión extremadamente alto, teniendo en cuenta que las tres proporciones están detrás de los fenómenos que se producen en la naturaleza, ¿no? ¿Y cuál ha sido cuando hablaste con tus colegas, que probablemente ahora que tienes el libro concluido, has hablado también con otras personas, ¿cómo ha sido la recepción de las personas acerca de tu libro, de tu descubierta, y lo que prevés, lo que piensas que puede servir tu libro para la sociedad en este momento? Vale, mira, por un lado, yo creo que lo primero que ocurre cuando hablas con alguien que está en el mundo científico, ya sea un ingeniero, un arquitecto, un matemático, físico, claro, cuando viene un psicólogo y le dice que ha hecho un descubrimiento matemático, es muy chocante, ¿no? Es un shock. Lo primero que sucede es una reacción como de incredulidad, ¿no? De, bueno, este chico que se ha tomado algo, ¿no?
Entonces después cuando les empiezas a mostrar es cuando realmente de la sorpresa pasa a una especie como de shock de no puede ser. Y después ya viene la aceptación, ¿no? Concretamente este amigo que mencionaba, ¿no? Por no dar nombres, que es ingeniero y además él trabaja en un instituto de investigación bastante prestigioso de la ciudad de Barcelona. Al principio, cuando le presenté algunos de los descubrimientos, me dijo, pero no puede ser esto. Y yo le dije, sí, claro, puede ser, pero inicialmente no lo procesaba, ¿no? No era como que psicológicamente no estaba preparado para que alguien que no es matemático hubiera descubierto algo así, ¿no? Entonces, este es inicialmente el impacto, ¿no? El impacto es que es muy extraño, ¿no? Es importante comentar por qué, ¿no? Por qué he podido llegar a estos descubrimientos. Y es porque el enfoque que he tenido es totalmente distinto al que tienen los ingenieros o los matemáticos de forma normal. Al ser psicólogo, no ser un profesional del sector de la ciencia pura, me ha permitido tener un enfoque muy distinto, ¿no? Y entonces quizás un enfoque más libre de prejuicios para ser capaz de relacionar en la investigación pues varios temas que normalmente no se relacionan, ¿no? Y luego la otra parte de la pregunta, Francisco, ya es como más compleja, ¿no? Sobre Sí, todo... porque imagínate, las personas que se están a oír ahora y a ver, no tener dudas, ¿para qué sirve este libro? ¿Para qué sirve esta descubierta, no? ¿Qué impacto va a tener en la sociedad? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no ha sido descubierto antes? Todo esto es para la persona, para lo común de las personas, es ¿por qué? ¿No? Claro, el por qué, sí, esto es fundamental. Mira, lo primero detrás del por qué, yo creo que hay una explicación que es muy simple, ¿no? Yo entiendo que el tiempo no transcurre de forma lineal, sino que transcurre, digamos, de una forma cíclica, ¿no? Podríamos, si lo miráramos en 3 dimensiones, se parecería a lo mejor a una espiral. Y esto lo podemos ver a nivel social, en el sentido que parece que los acontecimientos se repiten cada X tiempo, ¿no? Siempre con variaciones, pero parece que se van repitiendo, ¿no? Pues entonces, yo en este sentido, y ahí digamos que hago referencia a las culturas antiguas, que ya lo entendían así, entiendo que existen ciclos en los cuales, digamos que pasamos por una época, épocas oscuras, en las que olvidamos el núcleo de este conocimiento científico. Y después, con el tiempo, vamos llegando a nuevos tiempos en los cuales, digamos que es más propicio volver a descubrir este tipo de información, ¿no? Es decir, no es que yo haya descubierto algo nuevo, sino es que he redescubierto algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, de la misma forma que cuando Newton y Leibniz descubrieron al mismo tiempo el cálculo diferencial, ¿no? El cálculo de las áreas irregulares a través de todo lo que es el cálculo de derivadas e integrales, como se lo conoce hoy en día. Claro, lo descubrieron al mismo tiempo, ¿no? Y es cierto que entre ellos había correspondencia, había ciertos, digamos, contactos, pero también es cierto que ha quedado documentado que ninguno de los dos copió al otro y se produjo al mismo tiempo. Y esto no es algo que suceda pocas veces, esto pasa muy a menudo en el ámbito científico. Y esto es porque se producen toda una serie de, digamos, de descubrimientos encadenados, ¿no? Que poco a poco van llevando de forma natural a acercarnos a una forma de entender las cosas diferente. Entonces, esto digamos que es la explicación más racional o más empírica. Después estaría la explicación más de la escuela mística, por decirlo así, que vendría a decir que precisamente esto que comentaba, ¿no? Que sencillamente pues, hay épocas en las que el conocimiento es propicio
y por lo tanto se producen, digamos, la serie de eventos que hacen que este conocimiento emerja de forma más natural o más fácil, ¿no? Y esta sería la explicación de base, ¿no? Respecto hacia dónde lleva esto, pues yo creo que cuando se comprenda bien la base de lo que es redescubierto, no descubierto, es muy importante la diferencia, nos puede llevar a, digamos, interpretar la ciencia y la tecnología de una forma totalmente distintas, porque al final estamos hablando de la base constructiva de todo lo que es el código de base, el código de origen, ¿no? Entonces, hay cosas que explico, por ejemplo, en el libro, en los primeros capítulos, que son a lo mejor como muy, parecen como muy elementales, que la ciencia parece que ha asumido que son así, pero que, bueno, pues después es demostrable que no son exactamente como se dice, ¿no? Uno de los debates más importantes de la historia de la ciencia, que tiene que ver con las matemáticas, es si los números, digamos, si todo lo que se descubre a nivel matemático, lo que nos está dando es la descripción de lo que es la realidad, ¿no? Hay una parte de los matemáticos y de los científicos que dice que esto no es así, que lo que se descubre a nivel matemático sencillamente forma parte del ingenio humano, ¿no? De la capacidad de imaginar de los seres humanos. Y luego está toda la otra rama que está más conectada con esos estudios, con esa filosofía de Pitágoras, de Platón, de los gnósticos, ¿no? Que viene a decir que no existe nada en matemáticas que no se corresponda con algo que exista en realidad, ¿no? Porque todo lo que existe se puede describir desde un punto de vista numérico y matemático, desde un punto de vista muy básico, ¿no? Y entonces, claro, esas dos visiones de cómo se construye la realidad son opuestas, no están enfrentadas. Lo que he venido yo a argumentar en el libro es que precisamente esta segunda visión, que es la de la escuela pitagórica, es la que realmente estaría prevaleciendo, ¿no? Y que esto es demostrable gracias a estos tres números que he comentado antes, estas tres proporciones, el número pi, la proporción áurea y el número e, porque se manifiestan de forma natural en los fenómenos que nos rodean, ¿no? Uno de los ejemplos más actuales se produjo el año pasado, creo, o el anterior. Fue una investigación científica que demostró que la configuración atómica y electrónica del átomo de hidrógeno se produce en función de una fórmula que se conoce desde hace varios siglos, que es la fórmula de Wallis, que describe el número pi, cómo se genera el número pi, pero también está describiendo cómo se generan los niveles electrónicos del átomo de hidrógeno. Entonces, el átomo de hidrógeno es el átomo más elemental de la tabla periódica, es el más sencillo, no más simple. Después, el resto de elementos de la tabla periódica se producen a través del átomo de hidrógeno, ¿no? En las estrellas lo que hace es que hay fusiones nucleares, después viene el helio y sucesivamente el resto de elementos que se van densificando. Entonces, si el elemento más simple se configura en función de una fórmula que describe el número pi, podríamos decir que los elementos se configuran en función del número pi. Claro, esto es una revelación bastante fuerte, ¿no? Tampoco debería sorprendernos mucho, porque si tenemos una mente un poco inquieta y nos damos cuenta que básicamente la forma más común en el universo son las esferas, ¿no? Los planetas, las estrellas, las células, los átomos, el resto de partículas tienden a ser esféricas. Y las esferas se describen a través del número pi también. No nos debería sorprender tanto, pero sí que es cierto que como existe esta mentalidad de que las cosas son caóticas y que todo es casual, ¿no? De que no hay una intención detrás o no hay un patrón que lo una todo, pues entonces es más chocante porque de repente es como que te tienes que plantear que todo lo que habías estado pensando hasta ahora
en este caso muchos científicos, no es explicable teniendo en cuenta este tipo de fenómenos, ¿no? Yo en el libro lo que vengo a demostrar en los primeros capítulos es que hay más demostraciones parecidas al del número pi, ¿no? Y pongo un ejemplo. Hay otro número, que es un número irracional, que es la raíz cuadrada de 3. Me imagino que los oyentes, los espectadores, saben lo que es una raíz cuadrada más o menos. Lo voy a explicar de forma muy, muy simple, muy sencilla, ¿vale? Desde el ámbito de la geometría. Si nosotros cogemos un cuadrado, imaginemos un cuadrado que tiene un área, es decir, toda la superficie que hay dentro del cuadrado, que tiene el valor de 9, ¿no? Y queremos conocer cuánto vale uno de sus lados, la operación matemática que haríamos es una raíz cuadrada. Entonces, esto nos indicaría cuál es la longitud de uno de los lados del cuadrado. En el caso de 9, sería 3, ¿no? Porque ya sabemos que cogemos un lado del cuadrado, 3 por 3 son 9. Esta es como 9 es un cuadrado perfecto, muy fácil de realizar la operación, ¿no? Pero en realidad, antiguamente, en la antigua Babilonia, los caldeos, que eran maestros de las matemáticas, de la astronomía y de la astrología, que en aquella época no estaban separados, sino que era un conocimiento que iba unido, la operación de la raíz cuadrada la hacían desde un punto de vista geométrico. Claro, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que las matemáticas, los números, se han desligado de la geometría, cuando es algo que no se puede separar, ¿no? Cuando nosotros elevamos un número al cuadrado, estamos utilizando una forma geométrica. Cuando elevamos un número al cubo, estamos utilizando una forma geométrica tridimensional. Es decir, por ejemplo, si elevamos 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, lo que estamos haciendo es describir un cubo que tiene un lado de 2, ¿no? Pero es una forma tridimensional. Entonces, esto es muy, muy importante porque se ha desligado esta información y, por lo tanto, se ha perdido la raíz de ese conocimiento, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la raíz cuadrada de 3, que ahora yo creo que se entiende un poco mejor lo que es, resulta que tiene lo que yo denomino una fórmula autorrefleja, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es un concepto que he acuñado yo mismo, ¿no? Si nosotros observamos el número 1, que es, digamos, que tiene la capacidad autorrefleja más pura, ¿por qué ocurre esto? Porque si multiplicamos 1 por 1, nos devuelve el número 1. Si dividimos 1 por 1, nos devuelve a 1 otra vez. Y si hacemos la raíz cuadrada de 1, nos devuelve a 1, ¿no? El número 1. Parece que todo esto lo hemos aprendido en el colegio y parece algo muy simple, muy tonto, pero es algo muy profundo, muchísimo. Entonces, gracias a esta reflexión, he conseguido avanzar mucho en esta investigación. Entonces, la raíz cuadrada de 3 tiene una equivalencia matemática, bueno, algebraica diríamos, que solo sirve para la raíz cuadrada de 3, ¿no? Y entonces esta equivalencia algebraica, que tiene unos valores, resulta que los valores que nos da está describiendo lo que nosotros llamaríamos como el cero absoluto de lo que sería la molécula de agua, ¿no? De cuando se congela el agua al cero absoluto. Bueno, el cero absoluto se aplica a cualquier sólido, ¿no? Lo que ocurre es que la temperatura, todas las escalas de temperatura se han calibrado en función de la molécula de agua, ¿no? Por eso yo menciono la molécula de agua. Entonces, el cero absoluto sería de menos 273 grados centígrados y resulta que precisamente la fórmula refleja de equivalencia de la raíz cuadrada de 3 es 2,723, es decir, está reflejando precisamente esta propiedad de la medida de la temperatura, ¿no? Entonces, aquí es cuando los científicos dicen, bueno, esto no tiene ningún sentido porque las unidades de medida son arbitrarias, ¿no? Eso es lo que dice la ciencia. Pero claro, yo precisamente es otra de las cosas que argumento en el libro, ¿no? Que esto no es cierto.
porque cualquier unidad de medida se basa en algo que existe. Por ejemplo, como decía, la medida de la temperatura, ya sea en grados centígrados o en grados Kelvin, que son los que más se utilizan, que por cierto también correlaciona con esta fórmula que comentaba, se han calculado en función de las propiedades del agua. ¿El agua qué es? El agua es el elemento más común del universo y está formado por hidrógeno y oxígeno. Entonces, para hacer este cálculo hemos utilizado las propiedades del agua y el otro elemento que hemos utilizado es la escala decimal, que es la base decimal con la que calculamos hoy en día todo, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que nosotros los grados centígrados, la escala de los grados centígrados, está fijada en función de las propiedades del agua. Entonces, cuando el agua hierve, es a los 100 grados centígrados. Es así como se ha fijado, ¿no? Entonces, claro, como es a los 100 grados, podemos decir que es la escala decimal la que está fijando esa temperatura. Por lo tanto, hemos utilizado una escala que no es arbitraria, que es la escala decimal, y hemos utilizado las propiedades del agua. Y se ha manifestado una propiedad matemática que está relacionada con un número racional. Esto, claro, se puede demostrar muy fácilmente, porque si cogemos otra escala de temperatura más antigua, por ejemplo la escala de Romer, que es una escala que está fijada en las propiedades del agua, pero en este caso del agua salada. Y la base matemática de cálculo es la base sexagesimal, que es la base 60, que es la que utilizaban los babilonios, los sumerios, los caldeos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ocurre que en este caso digamos la temperatura de congelación, bueno, el cero, ese cero absoluto, está fijado a el número e. ¿Os acordáis que yo he comentado que es la base de los logaritmos naturales? Pues resulta que está fijado a la mitad de ese número e, ¿no? Entonces, bueno, serían como menos 139,5 grados, que es la mitad del número e, dividido entre 100. Claro, es que es muy exacto, no estamos hablando de que se pierda algún decimal, es que son todos los decimales que nos permiten, ¿no? En ese caso, la escala de temperatura. Lo mismo ocurre con los grados centígrados. Luego hay ejemplos también que son muy, muy impactantes, como por ejemplo la atmósfera estándar. La atmósfera estándar, tal como la concibe la ciencia hoy en día, resulta que es el inverso del número pi al cuadrado. Esto tampoco nadie se ha dado cuenta hasta ahora. Pero es bastante chocante, ¿no? Lo mismo que ocurre con lo que comentaba al principio, ¿no? Con la fórmula de Wallis, que describe las capas electrónicas del átomo de hidrógeno. Entonces, cuando uno se da cuenta de este tipo de fenómenos, no cabe más que preguntarse qué ocurre con estas proporciones que aparecen de forma constante, describiendo los fenómenos naturales, ¿no? Del mundo, y están, pues eso, ligadas a la física, a la química, a la biología, pero tienen una base de matemática pura de fondo, ¿no? Y esa fue digamos, el inicio de mi investigación. Después me di cuenta de que pues, estas culturas antiguas habían fijado estas proporciones, como comentaba, relacionadas con la descripción de lo que ellos consideraban que era Dios o de las manifestaciones divinas. Y esto es lo que le da más valor, ¿no? al tema, que realmente ellos consideraban que detrás de todo lo que existe estaban estas proporciones, estaban estos números. ¿Y tú no piensas que este conocimiento de las sociedades antiguas no se ha quedado velado? ¿Se dice velado en español? Velado, sí. Sí, velado. Sí, sí. ¿Y que algunos sectores de la sociedad actual no lo saben? Que lo conocen todavía, ¿no? Sí. Sí, correcto. De hecho, una de las partes de la investigación, ¿no? Yo he revisado pues, documentos de los masones y libros escritos por masones, digamos que también investigación sobre los Rosacruces, sobre los templarios,
De hecho, hay un capítulo dedicado a los caballeros templarios, porque dentro de los, digamos, enigmas que dejaron, pues he descubierto uno de ellos, creo que muy importante, que está relacionado con todo lo que digo, y además lo he demostrado desde un punto de vista matemático y geométrico en el libro. Entonces, claro, lo que ocurre es que este conocimiento, si asumimos que partía de una civilización raíz, yo entiendo que esta civilización no desapareció de golpe, como dicen los libros de historia, ¿no? Claro, ahora podríamos hablar de lo que decía Platón, Atlantis, pero yo entiendo que probablemente antes de esta hubo otras civilizaciones avanzadas, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que digamos que este conocimiento, como esta civilización no desapareció de golpe, o por lo menos hubieron supervivientes, existió, digamos, una forma de encriptarlo, ¿no? A través de esas religiones y demás, y que precisamente los supervivientes o los alumnos descendientes de esos supervivientes fueron los que codificaron esta información en las religiones y en esas, digamos, sociedades ocultistas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo eso lo he revisado y entiendo que una parte de ello lo conservaron, pero hay otra parte de lo que he descubierto que lo olvidaron o lo desaprendieron. Sim, eu subscrevo as palavras do Adriano. Acredito que o conhecimento se tenha mantido vivo, existente agora sob a forma de hermetismo. Portanto, é uma linguagem hermética acessível àqueles que entram nessa escola de pensamento. O que eu gostava de lhe perguntar também é como é que a matemática pode ser aplicável no nosso dia-a-dia para a conexão com o nosso eu superior ou o divino, e perguntar também que outras formas temos de aceder a essa informação, se requer algum estado de espírito especial para acedermos a essa informação da mesma forma que o próprio Adriano conseguiu aceder. Portanto, conseguimos aceder a essa informação sem estar ligados a estas escolas de pensamento? Claro, aquí yo voy a intentar sintetizar la pregunta porque es una pregunta larga, pero creo que la conexión de esta pregunta, que veo que va hacia el mundo espiritual, ¿no? Que es fundamental, y es muy importante porque al final yo estoy hablando de ciencia, estoy hablando de matemáticas, pero no olvidemos que lo que inició esto fue una experiencia extraordinaria que podíamos calificar de mística, ¿no? O de espiritual. Entonces, es muy importante porque de una experiencia mística o espiritual ha surgido una investigación matemática, ¿no? Entonces, yo voy a dar una explicación que está ligada precisamente a ese conocimiento hermético, el cual Flip ha mencionado, que es, digamos, se concibe que existe, que nuestro cuerpo tiene distintos niveles de existencia, ¿no? Entonces, nosotros percibimos de forma normal el nivel más denso y esto está ligado con la física moderna, es decir, lo que voy a explicar ahora no tiene nada de extraño si se entiende desde la física cuántica, desde la física de los campos electromagnéticos, ¿no? Y de las distintas longitudes de onda, ¿no? De que todo lo que existe sencillamente es una manifestación de distinta longitud de onda, ¿no? Desde la materia que nosotros creemos que es densa pero no lo es, que es una ilusión de los sentidos, porque al final es un 99,9999 con 7 nueves detrás de la coma vacío y el resto es materia y por lo tanto es un centro de fuerzas que confluyen electromagnéticas y de otra índole que están interactuando y que nos hacen sentir que eso que nosotros entendemos como físico es material pero que en realidad no lo es, ¿no? Entonces, digamos que estas escuelas herméticas o místicas
lo que entienden es que nuestro cuerpo existe en diferentes longitudes de onda, en diferentes niveles energéticos. El siguiente nivel energético sería un nivel energético que está muy enganchado al plano físico, que es lo que le llaman el plano etérico, y entonces es donde estaría fluyendo lo que se denomina la energía vital, ¿no? Esto en las filosofías hindús, en la India, en los antiguos escritos Vedas y en yógicos, se le denomina los chakras, y luego están los subcentros energéticos que se denominan los nadis, ¿no? Que serían distintos lugares del cuerpo donde están reflejando esta energía, desde el punto de vista, digamos, como más central, ¿no? Después de este nivel, o de estos dos niveles como más densos, habrían dos niveles superiores a los que le denominan los planos astrales, el inferior y el superior. Entonces, lo que hay que comprender es que en estos niveles energéticos rigen distintas, por decirlo de alguna manera, normas de funcionamiento, ¿no? Entonces, si entendemos que la persona tiene diferentes componentes, el físico, después tiene el emocional y después el mental, se entiende muy fácil la correspondencia con estos planos. En los planos astrales, la correspondencia, digamos, lo que manda, lo que rige, es la emoción. Entonces, aquí están los fenómenos que se denominan, desde un punto de vista místico, parapsicológico, como desdoblamiento del cuerpo o viaje astral. Entonces, es muy interesante porque digamos que es la emoción la que manda en estos planos, ¿no? Y después vendrían dos planos superiores, que es lo que se denomina en estas, digamos, en estas ciencias herméticas, los planos de la mente inferior y la mente superior, que es donde habitaría lo que nosotros denominamos, pues eso, mente, ¿no? No es lo que tenemos aquí, esto es el cerebro, y esto es el enlace, digamos, físico, para que aterrice esa energía de esos planos superiores. Por lo tanto, esto es el aparato telefónico, ¿vale? Pero el que hace la llamada no está aquí, está allí. Entonces, digamos que el último plano, que son 7 en total, sería lo que se denomina de más alta vibración, que sería el plano espiritual, que si yo lo tuviera que definir desde un punto de vista estrictamente científico, diría que es el plano de donde sale el código matemático que permite que todo se cree, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando, digamos, pues por ejemplo, alguien como yo tiene una experiencia mística? Lo voy a explicar en función de lo que acabo de comentar, ¿no? Digamos que según lo entienden estas culturas antiguas, estas culturas, digamos, esta ciencia hermética, el alma, lo que nosotros llamamos alma y lo que llamamos espíritu son cosas distintas. Sí. El espíritu es la energía que lo conecta todo, que une a todos los seres vivos y todo lo que existe, ¿no? Por lo tanto, es algo que es como si dijéramos el propio código matemático que está detrás de todo. Y el alma es, digamos, la parte nuestra energética que transita estos planos que hemos comentado, ¿vale? Que está ligada a estos 7 cuerpos físicos y que está en conexión con el espíritu, pero también con el plano físico. Para que me entiendan los que nos están viendo, todos los espectadores, vendría a ser el software. Es el software de nuestra forma, digamos, de realidad corpórea, de esos 7 niveles, es el alma. Entonces, ese alma está conectada con ese código de origen. Lo que ocurre, y ahora voy a hablar como psicólogo, es que está conectada desde un punto de vista inconsciente. Es decir, y esto es muy fácil de demostrar desde un punto de vista experimental y matemático. ¿Por qué? Porque las personas son muy capaces de reconocer patrones matemáticos ligados a las proporciones que hemos dicho antes, ¿no? Aunque uno no conozca la proporción áurea, esa proporción que está ligada a la belleza y a los seres vivos, no lo conozca desde un punto de vista consciente, es capaz de reconocerla en patrones, ¿no? Y esto se han hecho muchos experimentos, se ha demostrado que es así. Es decir, no es algo que yo ahora esté diciendo gratuitamente, sino que se ha demostrado científicamente. Entonces, las personas somos capaces de reconocer esos patrones matemáticos. Por lo tanto, tiene que existir un conocimiento de base por nuestra parte desde que nacemos
que nos permite entender, ¿no? ese código de origen, esas relaciones matemáticas. Y entonces, en realidad, cuando tenemos experiencias místicas, lo que ocurre es que lo que estamos haciendo es conectarnos de una forma más nítida a esa fuente y conseguimos traer esa información desde nuestra mente inconsciente hasta nuestra mente consciente, ¿no? Y ahora voy a hacer otra explicación, digamos, para entender un poquito más cómo funciona el proceso, ¿no? Desde un punto de vista, entre comillas, conectando lo místico con lo científico. Digamos que ese espíritu estaría en el orden de, digamos, de lo absoluto, ¿no? Conectado con lo infinito, conectado con todo aquello que no tiene límites, con algo temporal. Sin embargo, nosotros estamos habitando en un mundo que se define a través de los límites. Todo lo que existe en nuestra realidad tiene un comienzo y tiene un final. No importa lo que queramos describir, aunque parezca muy, muy, muy grande, como el universo, tiene límites. Entonces, claro, todo lo que tiene límites, por lo tanto, ¿no? Nos permite comprender el mundo, porque nosotros entendemos las cosas gracias a que las imaginamos dentro de conjuntos, ¿no? Imaginamos, pues eso, que somos seres humanos que viven en la Tierra y somos distintos a otras civilizaciones que están fuera de la Tierra porque establecemos un límite, ¿no? Que es el planeta o el sistema solar. Entonces, esto es muy importante. Pero claro, esa forma digamos, de poder navegar por la realidad que nosotros tenemos desde que nacemos, también nos desconecta de esa capacidad de conectar con el absoluto, ¿no? Entonces, cuando en un momento dado tenemos una experiencia mística, lo que hacemos es desligarnos un poco de esta forma de pensar en límites y conectar con esa forma de lo absoluto, ¿no? De lo absoluto a lo relativo hay una conexión y entonces se produce esa experiencia mística. Creo que es la forma más científica que he encontrado de poderlo explicar. Adriano, posso-te dar 2 ou 3 exemplos e gostava de ter uma opinião sua. Isto deve ser comum a muitas das pessoas que nos acompanham. Por exemplo, acordar todas as noites a uma determinada hora. É algo que acontece a muita gente. Normalmente situa-se entre as 3 da manhã e 13h15 da manhã. Queria perguntar que significado poderá ter, bem como, por exemplo, olharmos para o relógio e todos os dias calhar olhar, por exemplo, à mesma hora. Também muita gente descreve esse tipo de relato. Um outro, por exemplo, quando na nossa data de nascimento há um número que se repete de forma constante. E eu aqui posso dar o meu exemplo. Eu sou de 9/9 de 1979. E, portanto, como é que podes descrever este tipo de capicuas que surgem na nossa vida? Sí, claro, aquí hay dos vertientes importantes, ¿no? Por un lado, estás comentando pues esto que tiene que ver con las fechas, que es como muy atractivo analizar, pero en realidad... Só para traduzir, fechas son datas. Ah, sí, fechas son datas, exacto, datas, sí. Gracias, Francisco. Cuando hablamos de datas o de números que aparecen en nuestra vida de forma repetitiva, claro, existe, digamos, distintas interpretaciones desde las escuelas místicas, ¿no? Que explican un poco cómo funciona esto. Yo quizás no soy tan especialista en eso, sino que lo que he intentado es explicar, entender qué son los números y por qué un número explica una cosa y otro número explica otra, ¿no? Claro, eso es una pregunta bastante profunda también, ¿no? Si nos preguntamos exactamente qué son los números, pues la respuesta no es simple. Yo puedo, hablando de esto, hacer un acercamiento al concepto que vendría a ser que básicamente los números en realidad lo único que son es una variación de la unidad, es decir, solo existe el número 1 y la ausencia del número 1. Sería como el código binario, ¿no? Como la polaridad de las dos polaridades, ¿no? Lo que ocurre es que como el mundo es
una manifestación múltiple de la unidad. Por eso antes comentaba esas capacidades autorreflejas de los números irracionales que se fundamentan en digamos, en las propiedades matemáticas de la unidad, ¿no? Al final están reflejando esas propiedades y por eso están en el núcleo de la creación. Entonces, todo lo que existe son unidades, no hay ninguna cosa que sea exactamente igual a otra en el universo. Ni siquiera los átomos, ni las, digamos, partículas más pequeñas, cuánticas, ¿no? Y ahora voy a explicar el porqué. Si nosotros cogemos este vaso de agua que tengo yo aquí, que estoy bebiendo todo el rato, y queremos analizar todas las gotas de agua que hay en el vaso, vamos a encontrar que no hay dos que sean exactamente iguales. ¿Y esto por qué sucede? Primero de todo porque cada gota de agua está ocupando un espacio que es completamente distinto al de la otra, aunque esté justo al lado, ¿vale? Todas están en movimiento, aunque no lo veamos. Todo lo que, digamos, está creado está siempre en movimiento. Nos da la falsa sensación de que estamos quietos, pero estamos en un planeta que se está moviendo a unas velocidades absolutamente increíbles alrededor del Sol. Y el Sol tampoco está quieto en la galaxia, está rotando a una velocidad brutal. Es decir, si nos imaginamos el Sol está viajando a esas velocidades increíbles, que lo podéis buscar por internet, y los planetas no van alrededor de forma circular, sino de forma espiral, porque van persiguiendo al Sol, ¿no? Entonces, aquí está ocurriendo más o menos lo mismo. Claro, estas moléculas de agua están rotando y por lo tanto están ocupando posiciones distintas en cada momento. Entonces, si las analizáramos al detalle, cada uno ocupa una posición distinta y luego hay miles y miles de características que tiene el agua, desde la conductividad eléctrica, desde los niveles de salinidad, desde el pH y muchísimos otros indicadores. Entonces, si lo hiciéramos muy preciso, veríamos que cada gota de agua al final tiene variaciones significativas respecto a las otras. Y esto es muy fácil de entender porque cuando está nevando, y esto también se ha investigado mucho, hay equipos de investigación en todo el mundo que se dedican a captar las imágenes de los copos de nieve o del agua que se congela. Esto supongo que habéis oído hablar de las investigaciones de Masaru Emoto. Sí, y otros investigadores, no solo Emoto, sino otros. Pues la verdad es que nunca han conseguido fotografiar dos copos de nieve o, digamos, dos moléculas de agua o agrupación de moléculas de agua congeladas que tengan exactamente la misma forma. Nunca. Y esto explica cómo funciona el universo, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Las unidades se parecen mucho, pero todas son distintas. Entonces, esas agrupaciones de unidades al final conforman lo que llamamos números. Que los números son sistemas dinámicos también. Cuando imaginamos números los imaginamos estáticos, pero esto no es así, ¿no? Están en danzas entre ellos, bonitas danzas, movimientos, que precisamente describen el porqué de las propiedades matemáticas de dichos números. Cuando, por ejemplo, observamos la rama de un árbol que tiene, por ejemplo, 7 hojas y de repente viene sopla el viento y caen 2 y de repente hay 5 y al día siguiente resulta que vuelven a salir 3. Bueno, pues esos cambios en los números no son gratuitos, se producen siguiendo modelos matemáticos complejos, ¿no? Y a veces muy simples, pero que están describiendo cómo funciona el mundo. Entonces, cuando nosotros queremos enfocar o entender el por qué hay números que se aparecen en nuestras vidas de forma más recurrente, lo primero que tendríamos que entender es qué propiedades tiene el número que aparece, ¿no? Por ejemplo, yo si quiero describir el número 6 desde un punto de vista científico, atendiendo lo que he explicado, ¿no? Los números serían una manifestación de las propiedades, digamos, de esa unidad primordial múltiple que se ha, digamos, entrado en sistemas dinámicos y, en función de las fases que sigue,
pues está mostrando diferentes características. Entonces vuelvo al número 6, por ejemplo, hay una imagen que todos tenemos grabada con el número 6, que son los panales de las abejas, ¿no? Esos hexágonos perfectos que dibujan las abejas cuando están guardando la miel. Es increíble, pero están haciendo hexágonos perfectos, ¿no? Luego, el número 6 lo encontramos también, por ejemplo, en los elementos, en la tabla periódica, a través del carbono. El carbono es el elemento que permite que se formen las cadenas de moléculas orgánicas que forman la vida. O sea, está detrás de la formación de la vida, ¿no? Luego, por ejemplo, a nivel matemático, el número 6 es muy importante porque está detrás de la manifestación de los números primos. Porque los números primos siguen un patrón que es 6n más menos 1. Es decir, si nosotros cogemos el número 6, lo multiplicamos por 1 y le sumamos 1, tendremos el número 7, que es un número primo. Si ese mismo número 6 multiplicado por 1 le restamos 1, tenemos el número 5, que es un número primo. Los números primos son números que solo son divisibles por sí mismos y por la unidad. Y son muy importantes en la naturaleza. Entonces, lo que ocurre es que hemos tenido 3 manifestaciones distintas del número 6, ¿no? Una que son los panales de abeja, otra que son los números primos y la otra que es el carbono. Fijamos que si cogemos y extrapolamos ideas de estas manifestaciones, podemos decir que el número 6 es estructuralmente muy estable, por eso lo utilizan las abejas para construir los panales. Después esto se ha analizado, los hexágonos se han analizado y lo que ocurre es que tienen una energía potencial muy alta. Es decir, si nosotros queremos romper una estructura hexagonal, tenemos que aplicar muchísima energía. Entonces el número 6 es una figura geométrica, el hexágono, perdón, que es captadora de energía natural, concentra la energía, ¿no? Es muy estable. Quizás por eso el carbono, que está determinado por el número 6, ¿no? En la tabla de los elementos, es precisamente el elemento que da lugar a las moléculas vivas, ¿no? Por lo tanto, tenemos vida, estabilidad, acumulación energética y, por último, ¿no? Los números primos nos demuestran que existe una conexión directa con la unidad. Por lo tanto, aquí hemos conseguido, digamos, describir el número 6 con una serie de características que nos ayudan a comprender qué puede llegar a significar, ¿no? Y esto es una explicación puramente observacional científica. Luego podríamos darle la explicación ya más mística, ¿no? De las escuelas místicas que nos vienen, que ligarían esto que acabo de decir con lo que, digamos, pues se ha ido legando durante todos estos milenios respecto a lo que le llaman numerología, ¿no? Entonces, yo te recomendaría, Flip, que si quieres averiguar qué significan los 9, tendrías que pensar en las propiedades del número 9, digamos, desde muchos ángulos y después pensar cómo esas propiedades matemáticas del número 9 definen o se acercan a cómo tú vives la vida, cómo tú estás entendiendo la vida, ¿no? Y yo creo que ahí te acercarías bastante a una respuesta satisfactoria. Sim, há toda uma latitude de variantes que devemos analisar, desde o ponto de vista científico até ao ponto de vista mais espiritualista do que o número possa transmitir. E algures nesse caminho encontraremos a resposta para o motivo pelo qual o número é tão importante na minha vida, mas pode ter uma importância menor na vida de qualquer outra pessoa. Correcto. Portanto, é algo muito, muito pessoal. Muito bem. Francisco. Muy bien. Ahora para terminar, porque ya estamos a pasar el límite. Pasado volando. Se ha quedado todo en el tintero casi. Es increíble. Pero para las personas que podrán tener interés en tu libro, ¿cómo lo podrías describir y cómo lo podrías captar el interés de las personas por tu libro? Mira, creo que hay 2 vertientes muy importantes. La primera,
que es, creo que es la primera obra que realmente reconcilia el conocimiento de la ciencia hermética y de la ciencia empírica, de la ciencia como la entendemos hoy en día. Es decir, que no son dos ciencias, que es una, en realidad. Entonces, precisamente el primer capítulo del libro trata de eso. Y todos los grandes científicos de la historia han estado estudiando la ciencia hermética en sus distintas ramas. Pitágoras estuvo en Egipto con los sacerdotes egipcios, después se fue a Babilonia y estuvo con los caldeos, seguidamente se fue a la India y estuvo con los brahmanes. De hecho, en la India todavía existen registros del maestro jónico Ramaranchara, que era como lo llamaban, que era Pitágoras. Y después estuvo con los judíos en Israel, ¿no? Bueno, en lo que era en aquella época, pues, digamos, todo el núcleo de conocimiento que ellos tenían, y precisamente estuvo en contacto con lo que serían luego el núcleo del ocultismo hebreo, que eran los esenios, que es donde supuestamente procedía Jesucristo, ¿no? Así que, bueno, luego tienes ejemplos mucho más modernos, como podría ser Isaac Newton. Isaac Newton tiene muchísimo más escrito sobre alquimia que sobre matemáticas y física. Y él fue el padre de la física clásica y además fue uno de los descubridores del cálculo diferencial. Luego hay muchos otros ejemplos. Albert Einstein, en su mesa, en su escritorio, siempre tuvo la obra de Madame Blavatsky, La doctrina secreta, y es una obra que recomendó, entre otros, a Bohr y a Heisenberg. Y bueno, Nikola Tesla estuvo en contacto también con todas las enseñanzas de la India antigua, con el Vedanta, y precisamente sus inventos y sus descubrimientos estaban enfocados y dirigidos por ese conocimiento. Edison formó parte de la Sociedad Teosófica y podría continuar nombrando nombres ilustres de la ciencia, ¿no? Entonces, es muy importante entender que la ciencia de hoy procede de todo eso y que nos han ocultado esa parte precisamente para que no seamos capaces de juntar las piezas del rompecabezas, ¿no? Entonces, la revelación de la unidad a cualquiera que lo lea le va a permitir comprender, digamos, cómo esas dos visiones se unen, ¿no? Y la segunda, digamos, la segunda parte, que yo creo que también es muy importante, es la de reconciliarnos con con el misticismo y la espiritualidad, ¿no? Que es entender que realmente todo lo que es y todo lo que existe procede de un código matemático, y que eso ya lo entendieron nuestros ancestros, y que eso nos conecta aún más con la parte espiritual, ¿no? Y con la creación. Y por lo tanto es muy importante, porque hay mucha gente hoy en día que solo cree en la ciencia. Entonces, poder explicar que la creación y todo lo que entendemos por misticismo precisamente ha encriptado ese tipo de conocimiento científico, es como venir a decir que la ciencia y la espiritualidad son una misma cosa, y que por lo tanto digamos que todos en realidad deberíamos ser mucho más espirituales, ¿no? Es muy importante, y también para los que ya lo somos, pues es una reivindicación, ¿no? De que la fe y la espiritualidad no son una tontería, sino que es algo muy profundo y que precisamente nos conecta con aquello de donde hemos salido, ¿no? Con lo más íntimo de las vidas de las personas. Y eso es increíble, ¿no? Imaginar que esto es así, pues la verdad es que para mí fue algo increíble, ¿no? Poder redescubrir todo esto, y me ha cambiado muchísimo como persona. Así que creo que la lectura del libro promete transformar a todo aquel que consiga entender, ¿no? lo que he explicado en él, y creo que lo he hecho bastante asequible para que se pueda entender bien. Pues bien, muchas gracias, Adrián. Ha sido fantástico. Obrigado. Muy, muy bueno. Probablemente vamos a intentar, una vez que el virus se va embora, vamos a intentar hacer algo aquí en Portugal para el lanzamiento de tu libro. Genial. Y la presentación también.
y esperamos tenerte aquí en breve también para más una otra charla, tal vez después de leernos todos el libro. Vamos a tener más dudas. Con Muy certeza. bien. Genial. Pues, muchas gracias, Adrián. Muito obrigado, Filipe. Obrigado. E Obrigado. até a próxima vez. Adeus a todos. Obrigado. Um abraço. Muchas gracias. Hasta luego.